Ya no aparece nada. Ya son las 10:45. Y ese es el programa para que aparezca en Facebook. Okay. Sí, se programa el envío. Pero aún no lo veo. Ya estás metida en Facebook. Pero no Nati, le ingresa. ¿Ah? no le llega la notificación que están transmitiendo Y en ya, vivo. ya estamos en vivo. Nati empieza. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Herrera, tengo 34 años, hace 10 años tengo lupus, hago parte de la fundación en la junta directiva desde este año. Ahorita en vivo vamos a presentar a la doctora Isabel Andrea Londoño. Ella es odontóloga, es, tiene un diplomado en estética, en docencia universitaria, en investigación cualitativa y salud y seguridad en el trabajo. Ella hace parte de la fundación y también es paciente de lupus desde hace 17 años. Entonces espero que sean participantes activos en este en vivo. Estamos para resolver las dudas. Los dejo con la doctora. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Como decía Nati, pues hago parte de la fundación también. También soy paciente con lupus y muy feliz pues de compartir este espacio porque hemos visto la necesidad en la fundación de tener como un mayor conocimiento frente a las manifestaciones orales del lupus, tanto las que son propias de la enfermedad como las que se pueden dar por los medicamentos que tomamos para nuestro tratamiento y nuestra calidad de vida. Y también entonces hoy vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito de lo que se está viviendo con la pandemia y de cómo esto también afecta a los odontólogos y cómo afecta la consulta odontológica, pues que también ustedes como pacientes los puede afectar. Entonces vamos a iniciar con unas generalidades sobre el lupus. Cualquier duda nos pueden ir escribiendo, Nati va a estar pendiente, vamos a ir resolviendo las dudas. La idea es que aprovechemos esta horita que tenemos para que nos quede pues todo mucho más claro. Entonces, ¿qué es el lupus? Entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune que afecta a varios sistemas del cuerpo. Esta enfermedad principalmente afecta a las mujeres. No quiere decir que no afecte a hombres o a niños, porque se dice que afecta más frecuentemente a mujeres en edad reproductiva. Eso significa que más o menos entre los 15 y los 44 años, pero no significa que no pueda afectar a hombres o a personas más adultas o a niños. Puede afectar a cualquiera, pero ese es el rango pues como de edad que es más frecuente, más prevalente. Normalmente el sistema inmune de nuestro cuerpo genera unas proteínas que se llaman anticuerpos que nos protegen de ciertos invasores o cuerpos extraños o agentes extraños, por ejemplo. Las bacterias, todo lo que pueda afectarnos, ¿cierto? Generarnos alguna patología. Pero en una condición autoinmune como lo es el lupus eritematoso sistémico o el lupus cutáneo, este sistema inmune no puede distinguir esas células invasoras, entonces ataca cualquier célula sana. ¿Qué significa esto?
que puede atacar cualquier tejido sano de nuestro cuerpo, sean los riñones, la piel, la sangre, diferentes órganos, diferentes sistemas de nuestro cuerpo, los afecta, coge esas células y las daña porque no las reconoce, entonces cree que son patógenos y las daña y nos empezamos a enfermar. Entonces eso causa inflamación, causa daño en el tejido, causa dolor y muchos otros síntomas pues, que ahorita vamos a ir desarrollando. Isa, perdón, te interrumpo. Joana Dígame. nos informa que no nos puede ver. ¿Alguien más no nos ve? Pero se ve la presentación. Sí, yo la estoy viendo. Que no nos puede ver. ¿Alguien más no nos ve? Dame un segundo. Bueno, sigamos mientras tanto a ver quién más Sí, nos reporta. que si no, si pueden decirnos si se puede ver la presentación, igual la idea es que por ahora veamos pues como la presentación y ya ahorita más tarde, bueno, ahí Natalia Herrera copió que ella sí nos ve. Bueno, demos un segundito, muy buenas tardes a todos los que se van conectando. Bueno, ustedes voy a seguir pues como explicando las generalidades, igual este es un tema que ya pues muchas personas nos han explicado en diferentes charlas y congresos, pero es ideal pues que demos como una apertura sobre qué es el lupus, ¿cierto? Para quienes no saben o para algunas personas que apenas pues estén como escuchando el término. Entonces, el lupus también lo podemos clasificar según la extensión. El lupus puede ser cutáneo o puede ser sistémico. ¿Qué significa esto? Cuando es cutáneo, significa que solo está limitado a la piel y a las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Todo lo que es tejido nasal, lo que es tejido bucal, las conjuntivas o el tejido pues, de los ojos y los genitales. Entonces, cuando tenemos un lupus cutáneo, solo se ven afectadas estas membranas o estos tejidos. Cuando es sistémico, vamos a tener afectado o comprometido todo el sistema cutáneo y otros sistemas u otros órganos. ¿Cuáles sistemas se pueden afectar? Todos. O sea, el lupus no discrimina. Se pueden afectar los riñones, que sería el sistema renal, el sistema óseo muscular, que sería pues de todo lo que son huesos y músculos, todo el sistema nervioso, el sistema respiratorio, cardíaco, el gástrico, todo puede tener afectaciones por el lupus. Pero la gran diferencia entonces entre estos dos es que cuando solo es cutáneo, solo vamos a ver heridas en la piel, pero cuando es sistémico vamos a encontrar la afectación de los sistemas más la afectación cutánea. Bueno, la etiología o pues las causas por las cuales se dice que se puede presentar el lupus. Hay diferentes factores. Realmente esto todavía no está muy, pues no se ha logrado identificar el factor exacto por el cual una persona desarrolla lupus, ¿cierto? Entonces se dice que pueden haber factores genéticos. Esto se ha, digamos, estudiado en familias donde varias personas de la misma familia tienen el diagnóstico, pero realmente no podemos decir que el lupus es genético, es decir, y esto es una de las grandes dudas que muchas veces como pacientes tenemos. Entonces, si yo tengo lupus, mis hijos van a tener lupus necesariamente. No, no se ha comprobado que la enfermedad como tal tenga un componente genético en el cual se pase de una generación a otra. Pero sí hay familias donde se pueden presentar varios con el diagnóstico o varias personas con diferentes diagnósticos autoinmunes, porque sabemos que hay muchas otras enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Bueno, también se dice que hay factores hormonales. Se han hecho estudios donde se ha visto que la enfermedad está muy ligada al estrógeno. ¿Qué significa? Que está muy ligada a las hormonas femeninas. Por esto, la enfermedad tiene cierta como prevalencia en mujeres y se da pues en mayor número de mujeres. En los hombres que da la enfermedad es porque sabemos que tanto hombres y mujeres tenemos estrógeno, no significa que solo las mujeres tenemos pues estrógenos, solo que los hombres los tienen en menor cantidad, pero pues se ha dicho que puede ser que Isa, algunos hombres que...
Hola. Qué pena, te interrumpo. Por acá tenemos una pregunta de Daisy Janet. Ella nos Sí. pregunta que si se puede manejar el lupus manteniendo el sistema nervioso central tranquilo, o sea, sin estrés. Bueno, esa es una buena pregunta porque se ha comprobado que el estado de ánimo afecta mucho la enfermedad. Es decir, que cuando tenemos el sistema, pues todas las emociones y el sistema nervioso lo estamos manejando pues como de una manera no adecuada, se ha comprobado que esto puede activar la enfermedad. Entonces sí, cuando tenemos las emociones controladas, podemos decir que la enfermedad está un poco más controlada. Bueno, por ahí vi otra pregunta que decía que una madre con lupus que dio a luz, la bebé puede tener lupus algún día. Bueno, Beatriz, como te decía, o sea, se dice que puede tener factores genéticos, pero no es algo obligatorio, o sea, no significa que yo por tener lupus mis hijos también lo van a tener. No, pero sí significa que es una niña o un bebé al cual se le van a estar haciendo estudios constantemente para prevenir o para poder dar un diagnóstico temprano en el caso de que sí llegue pues a padecer la enfermedad, pero no es como una receta de cocina de que sí o sí la mamá con lupus va a tener hijos con lupus, no. Bueno, entonces como les decía, ya hablamos de los factores genéticos y hablamos de los factores hormonales. Ahora vamos a hablar de factores infecciosos. Se dice que muchas personas que han tenido infecciones por citomegalovirus o por el Epstein-Barr pueden generar cambios en su sistema inmunológico que puedan generar un lupus. O sea, personas que han tenido este tipo de infecciones, el sistema inmune muta y se vuelve contra sus propias células y esto genera situaciones muy parecidas al lupus, entonces se puede dar el diagnóstico de lupus por una condición de estas. Otros factores serían los inmunológicos, cuando simplemente el sistema inmune se descontrola, se genera una hiperactividad de las células de defensa y empiezan a atacar a nuestro cuerpo. Otros factores que se han estudiado son los ambientales, sobre todo, y lo hemos pues escuchado de nuestros médicos, que los factores ambientales como la luz ultravioleta pueden desencadenar lesiones cutáneas en la piel y activar la enfermedad de forma sistémica, es decir, cuando empezamos a ver esas lesiones en la piel, eso puede ser un llamado de atención de que la enfermedad se puede estar activando y tenemos que mirar qué puede ser lo que está desencadenando pues esta situación. Igual cualquier duda nos van escribiendo que Nati está pendiente y las vamos solucionando. Bueno, la epidemiología es lo que, lo, lo que nos dice cómo se comporta la enfermedad, ¿cierto? Entonces, epidemiológicamente el lupus, como les decía ahorita, tiene una mayor afectación en mujeres, significa que de cada 10 pacientes, no es una regla, pero es lo más común, de cada 10 pacientes, 9 son mujeres y 1 es hombre. Eh, También en un estudio que se hizo en Medellín en el 2010, donde trataron como de mirar la población con lupus y cómo se comportaba en Medellín, se dieron cuenta que solo el 12% de los pacientes diagnosticados con lupus son hombres y el 88% son mujeres. Eso significa que es un número muy alto de mujeres en nuestra ciudad con lupus y como les decía, afecta en su mayoría a las mujeres entre los 15 y los 44 años. Pues se da el diagnóstico, no significa que solamente vamos a tener la enfermedad en ese rango de edad, para dejar pues como eso claro, sino que el diagnóstico mayormente se da en ese rango de edad. Bueno, la incidencia. ¿Qué significa la incidencia? Son el número de casos nuevos que se van dando. Entonces estamos viendo que en Medellín, más o menos, por cada 100.000 habitantes se están dando entre 300 y 400 casos nuevos de lupus. Eso es mucho, es un número muy alto, se están aumentando muchísimo los casos de lupus, todavía no hay como una razón pues exacta, no sabemos bien el por qué,
pero el aumento de los casos de lupus en Medellín se ha aumentado mucho. Esto también, la incidencia va a depender mucho de la edad, del sexo, de la raza y de la procedencia. ¿Por qué? Se ha comprobado que el lupus da más frecuentemente en población latina o con descendencia latina que en población, por ejemplo, caucásica. Entonces tenemos mayor número de casos en esta parte como del mundo que en otras partes. También una cosa que es muy cierta es que el lupus es difícil de diagnosticar, entonces el número de casos que no han sido diagnosticados puede ser muy alto, entonces eso significa que la incidencia sería muchísimo mayor. Entonces la idea también de todo esto y de hacer este tipo de actividades es que hagamos un llamado de atención para que la investigación frente al lupus se promueva más, que la gente se preocupe más por investigar sobre el lupus y sobre pues los posibles tratamientos y cómo diagnosticarlo más fácil. Entonces aquí hay dos tablitas de prevalencia, no las vamos a mirar todas, simplemente les quería mostrar que el total de pacientes o la prevalencia de pacientes con lupus en Colombia es de 41.804. Eso es un número muy alto porque significa que en toda Colombia tenemos esa prevalencia. Significa que esos son los casos que ya vienen en el tiempo. Esta tabla se hizo entre el 2012 y el 2016, o sea que para este año el número puede ser mucho más alto, pero es la prevalencia de los casos que han estado estables durante el tiempo. Y en Antioquia es la segunda ciudad con más casos, con más pacientes, y tenemos alrededor de 9.893 pacientes diagnosticados con lupus, y también pues es un número muy alto, entonces habría que evaluar qué pasa que estamos teniendo tantos diagnósticos de lupus. Bueno, entre los signos y síntomas, esto lo vamos a pasar rapidito porque igual ya lo sabemos. Entonces está la pérdida del cabello, el dolor en todo el cuerpo, la fatiga, los problemas renales, las inflamaciones glandulares, los dolores articulares, la hinchazón de manos, pies y rodillas. Neurológicamente tenemos problemas de memoria, fatiga extrema, tenemos fiebre, que es un signo muy importante. También tenemos problemas de depresión, ansiedad causadas por el lupus, y lo que nos compete hoy o de lo que más vamos a profundizar, que serían las úlceras en la boca o las lesiones orales y las lesiones en esta parte de la cara, que ahorita la vamos a profundizar más, que es el rash malar o las alas de mariposa pues que salen en la cara. Isa, hola. Dime. Listo, te voy a interrumpir un minutico. Tenemos varias preguntas, pero básicamente todas son sobre el lupus. Entonces la propuesta es si, como esto dura más o menos una hora, al final profundizamos en esas preguntas o las respondemos por Facebook para darle paso a la parte oral. Sí, claro que sí, Nati, no hay problema. Igual ahorita vamos mirando las preguntas que se den frente al oral, que es la idea pues de hoy, resolver hoy. Entonces ya en esta diapositiva pues es un resumen. Lupus eritematoso sistémico, entonces como les decía, más frecuente en mujeres en edad reproductiva. No se conoce una causa exacta. Los síntomas son intermitentes, significa que tenemos brotes de la enfermedad, es decir, yo hoy estoy estable y de pronto dentro de un mes voy a tener un brote y se me activa la enfermedad. Entonces los síntomas pueden ser intermitentes. Puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Ya sabemos que la luz solar pues puede afectar, o sea que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra piel. Se manifiesta con inflamación y dolor articular, fuera de también la fatiga. No tiene una cura, eso ya lo sabemos los pacientes, no tenemos una cura como tal por ahora, pero sí lo podemos controlar con medicamentos y pues obviamente consultando periódicamente a nuestro reumatólogo. Ahora sí, entonces vamos a mirar las manifestaciones orales del lupus. Las manifestaciones orales como tal no son de mucha frecuencia, es decir, no es que todos los pacientes tienen estas manifestaciones y tampoco son las que más se presenten, ¿cierto? Más o menos las manifestaciones orales del lupus están entre un 20 y un 25% de los casos de pacientes con lupus.
pero tienen una mayor incidencia en personas que tengan un lupus cutáneo que un sistémico. Porque el sistémico, pues digamos que es más notorio la afectación de otros órganos que la afectación de la mucosa oral, ¿cierto? Pero en las personas que tienen un lupus cutáneo sí es muy frecuente ver las lesiones. Entonces, estas lesiones normalmente, no significa que siempre, pero normalmente son asintomáticas. ¿Qué significa esto? Que no generan dolor ni generan pues ningún tipo de sintomatología. Pero esto hace que sea muchísimo más importante la revisión con el odontólogo. ¿Por qué? Porque podemos tener lesiones que no nos duelen, que no sangran, que no tienen ningún tipo de síntoma, pero que con el tiempo se pueden volver más graves. Entonces, eh, si no las revisamos, pues puede ser, se puede volver grave, ¿cierto? Entonces es importante. También el odontólogo no solo revisa las lesiones dentro de la boca, tenemos que tener muy en cuenta eso, porque el odontólogo no es solo el que revisa los dientes y ya, o las encías, no. Los odontólogos revisamos toda la parte craneofacial, entonces no solo son las lesiones que aparecen dentro de la boca, sino también las lesiones en el rostro, y eso nos puede dar como una idea del diagnóstico de la persona. Muchas veces uno como odontólogo, pues llegan pacientes que no tienen ningún diagnóstico, pero uno empieza a ver muchos signos, entonces uno está en la capacidad y en la obligación de remitir a un médico general y decir por qué lo estás remitiendo y qué fue lo que encontraste que te parece que debe ser de importancia, ¿cierto? Estas lesiones realmente son muy difíciles diagnosticarlas y decir, sí, esto es por el lupus, ¿cierto? Porque casi todas las lesiones en boca se ven parecidas, en el sentido de que todas tienen como una característica ulcerativa. Entonces es complicado distinguirlas, pero por eso es importante pues las revisiones. Ahí en la imagen podemos ver los lugares más frecuentes donde encontramos lesiones, que son en los labios, en el paladar duro, que sería la primera parte del paladar, donde encontramos como unas arruguitas, si nos tocamos con la lengua, en el paladar blando, que es hacia la parte de atrás donde está la úvula y las amígdalas, en los carrillos, que es la parte interna de las mejillas, que a veces es donde más nos mordemos, ahí es muy común vernos lesiones, en la lengua y en las encías. También, casi todas las personas con lupus en algún momento de la vida hemos tenido el rash malar o el eritema malar, ¿cierto? Entonces eso también es un signo pues que debemos de estar vigilando. También presentan lesiones en nariz, que sobre todo en el lupus cutáneo. Entonces, el eritema malar o el rash malar es una erupción eritematosa, significa que es rojiza, puede ser plana o elevada, significa que puede presentar como una placa elevada, como si fuera, eh, como si tuvieras quemado y tuvieras una plaquita en la cara, así más o menos se puede presentar. Es un eritema muy característico porque respeta el puente, pues se da en el puente de la nariz y en las mejillas, y respeta este surco, normalmente respeta este surco y una parte pues como de las narinas. Entonces es un eritema muy común y muy característico de las personas con lupus. También normalmente se pueden encontrar en este tipo de lesiones, pues como les decía, aquí como en las alitas de la nariz, en esta parte del labio, aquí en el mentón y también en las orejas es muy común ver, no solo en el pabellón auricular, sino detrás de la oreja, porque realmente son zonas que están más expuestas al sol. Esta lesión en forma de alas de mariposa tiene una prevalencia de entre el 30 y el 50% de los casos de pacientes con lupus. Entonces miren que en algún momento todos hemos llegado a presentar pues esta lesión como tal. Ahora pues les voy a mostrar más o menos cómo se ven las lesiones ulcerativas en el paladar y en la mucosa de los carrillos. Creo que en algún momento a todos cuando hemos ido a consulta nos han preguntado o nos han revisado la boca, siempre nos preguntan que si nos han salido úlceras, porque realmente es un signo característico de los pacientes que están con alguna enfermedad autoinmune
o con algún tipo de inmunosupresión, que ahorita lo vamos a ver en los medicamentos, pero más o menos este son el tipo de lesiones. El tamaño, la cantidad puede variar, no es como que el tamaño sea característico o que haya una forma característica, pero normalmente puede variar de paciente a paciente, e incluso en el mismo paciente se pueden presentar muchas úlceras de diferentes tamaños, normalmente son de bordes muy sucios. Si vemos acá en esta, vemos que el borde de la lesión en la de abajo, vemos que el borde de la lesión es como elevadito y como pues se le llama sucio es porque no es regular, ¿cierto? No porque haya pues como algo sucio como tal en el tejido, sino porque no es regular la lesión. Normalmente pueden presentarse varias o ser una muy extensa. Todo eso se debe pues anotar en la historia clínica y describirla muy bien. Se debe describir cómo es la lesión y ustedes como pacientes, porque como uno no está constantemente en el odontólogo, también pueden realizar esta revisión y tomarse fotos o copiar cómo ven la lesión, qué tan grande la ven, de qué color la ven. Todo eso pues hace parte del autocuidado también, ¿cierto? Otro tipo de lesión muy frecuente en boca son las petequias. Creo que muchos hemos presentado también estas lesiones no solo en boca, sino en las piernas, en las manos, que son estos punticos rojos, que son como derrames vasculares, derrames cutáneos, pues, donde se da como una extravasación de sangre y rompen el capilar o dañan el capilar de la piel. Entonces, ahí podemos observar unos punticos muy rojos. Esto también se da en pacientes con tos crónica, en pacientes que estén muy inmunosuprimidos porque tienen las plaquetas también muy bajitas, se pueden presentar este tipo de lesiones. O pacientes que como tal el lupus les ha afectado su sistema sanguíneo y tienen una trombocitopenia o plaquetas muy bajas y generar pues este tipo de lesiones. También encontramos placas descamativas en la mucosa que son parecidas al rash malar cuando se da como en forma de quemono de placa elevada. Son lesiones que normalmente sí tienen sintomatología, estas sí duelen, pican, arden y normalmente las debemos evaluar. Muchas veces toca hacerles biopsia porque si están alrededor de la boca tienen que hacerles biopsia para poder saber qué tipo de lesión es, porque sabemos que en el lupus pues en el lupus cutáneo hay varias clasificaciones, entonces también hay que hacer como un estudio de qué tipo de lesiones son. Y cuando se encuentran pacientes así, lo más importante es decirles, primero, cuidarse muchísimo, el antisolar, el uso del antisolar es indispensable, protectores labiales también, y no exponerse al sol, o sea, tratar lo más posible de no exponerse al sol porque pueden afectar o empeorar la lesión. Otro signo que se presenta mucho es la gingivitis ulceronecrotizante. Pues la gingivitis normal, hay dos tipos de gingivitis, voy a tratar de dejarles muy claro esto. Hay gingivitis que se da por el acúmulo de placa bacteriana. ¿Qué significa esto? Cuando no nos cepillamos muy bien o pasábamos mucho tiempo sin cepillarnos o sin usar la seda dental, toda esa placa o todas las bacterias que se van pegando del diente entran a la encía y empiezan a inflamar. Eso es la gingivitis, es una inflamación. Pero hay pacientes como los que tienen trombocitopenias o conteos plaquetarios muy bajitos que van a presentar no solo la gingivitis y no siempre asociada a placa, sino que simplemente por la misma patología se inflama. Hola. Hola, te interrumpo, qué pena. Hay dos preguntas acerca de la charla. Una es que si los controles odontológicos son diferentes para cada paciente con lupus, y la otra pregunta que tienes hace 7 años lupus y que has sufrido de coloración en los labios. Bueno, sí, cada control para cada paciente es diferente. Realmente tenemos que ser muy conscientes en que hay tantos lupus como personas diagnosticadas. Todos somos muy distintos. Compartimos un diagnóstico, sí, pero mi sintomatología es muy diferente a la de Nati, a la de todos ustedes, ¿cierto? A todos los pacientes. Todos somos muy distintos. Entonces, sí, la revisión para cada paciente debe ser personalizada, debe ser enfocada a sus necesidades, porque no todos los pacientes presentan este tipo de lesiones, ¿cierto?
Entonces, sí, la valoración y la consulta es diferente porque, por ejemplo, un paciente que presentó úlceras, pero fueron de corta duración, yo no lo voy a citar tan seguido como un paciente que presente una gingivitis ulceronecrotizante. ¿Por qué? Porque el paciente con una gingivitis que sangra todo el tiempo, que la encía cambia de color, es un paciente que posiblemente va a tener más afectación y puede perder dientes. Entonces, de eso también depende. La otra pregunta, ¿cuál era, Nati? ¿Me recuerdas? Qué pena. Sí, Isa, claro. Ella pregunta que por qué tiene coloración en los labios. Hace 7 años tiene lupus. Bueno, la coloración en los labios pueden ser muchos factores, o sea, yo no podría decirte es esto y esto, no. La coloración en los labios puede ser por medicamentos, por el sol, porque por ejemplo si tomamos cloroquina, sabemos que la cloroquina puede pigmentar la piel, las mismas lesiones del lupus pueden generar ciertas pigmentaciones en la piel y los labios son una zona que se ve bastante afectada por el sol, entonces eso nos puede generar cambio de color y algunos medicamentos también pueden hacerlo. Entonces realmente habría que revisar qué medicamentos tomas, cómo los tomas, porque eso también es súper importante. Entonces son muchos factores que pueden hacer que haya pues como este cambio de color. Bueno, continuando pues como con la presentación, entonces como les decía, un conteo plaquetario inferior a 1000 a 100.000 milímetros cúbicos de plaquetas pues en sangre, entonces genera una trombocitopenia, lo que nos hace muy propensos a una gingivitis ulceronecrotizante, que es una gingivitis con un acúmulo mayor de bacterias que generan muchísimo más sangrado, dolor, mal olor y también generan cambios en la movilidad de los dientes. Listo. Otra cosa muy importante que a veces se nos olvida, yo siempre hago mucho énfasis en esto, porque me preocupa que a veces se nos olvida que en la boca y en la cara tenemos músculos y tenemos articulaciones. Sabemos que el lupus de lo que más afecta y de lo que más genera dolor es en la parte articular y a veces olvidamos que pues tenemos músculos y articulaciones en la cara. Entonces, esta parte aquí, delante de la oreja, ahí se posiciona la articulación temporomandibular, que es la que nos permite abrir y cerrar la boca y hacer todos los movimientos para masticar, para hablar, para muchas funciones, ¿cierto? Entonces, miren que en la imagen, pues no la voy a explicar porque pues, no es necesario, pero quería mostrarles que tenemos muchos músculos y huesos, también ligamentos que nos permiten hacer todos estos movimientos. Entonces, en personas que tenemos una afectación mayor en las articulaciones, pues vamos a tener también afectada esa articulación. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo muy afectadas las articulaciones y a mí me pasa que, por ejemplo, cuando estoy masticando y llevo mucho tiempo masticando, yo me canso y me duele y me genera mucha fatiga. Entonces, yo sé que yo debo masticar más lento, comer más despacio, hacer cierto tipo de cosas que en una persona normal pues no son necesarias, ¿cierto? Sé que tengo que hacerme masajes, ponerme pañitos de agua tibia, y eso a uno, ¿quién se lo dice? El odontólogo. Definitivamente esa parte se la revisa, es un odontólogo, entonces es muy importante que cuando ustedes consulten, le pidan a sus odontólogos que les revisen la parte articular, la parte de la articulación temporomandibular, porque esta también sufre desgastes, también puede sufrir lesiones graves, entonces es importante que nos evalúen y que miremos la necesidad, si hay de poner algunas placas para mejorar la posición y descansar. Entonces es muy importante que recordemos que en la boca también tenemos eso y si tenemos algún síntoma, entonces que seamos conscientes y también se lo digamos pues a nuestros médicos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar pues de los efectos secundarios de los medicamentos, porque como les decía, las manifestaciones orales no solo son propias del lupus, sino que también son por algunos medicamentos. Entonces sabemos que los medicamentos que más se usan en el lupus son los corticosteroides, los antipalúdicos o los antimaláricos, los inmunosupresores y algunos diuréticos, antidepresivos, dependiendo pues de la sintomatología de cada persona. También se usan
algunos tratamientos biológicos dependiendo de la condición, sobre todo en pacientes que tienen afectación renal. Entonces en algunos casos se hacen biológicos o pues quimioterapias de menor espectro, pero sí pues generan también ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de los esteroides. No les voy a mencionar todos los efectos secundarios porque algunos ya se los han explicado sus médicos, pero en esa tablita podemos ver todo lo que puede generar los esteroides, que los más comunes o los que más recetan son la prednisolona y el deflazacort. Características muy importantes de alguien que toma esteroides, pues la cara de luna, casi todas somos carirredonditas, cachetoncitas, y que tenemos cierta, pues tenemos no obesidad, sino que tenemos pues como la barriguita un poquito más marcada, ¿cierto? Pero en la parte oral entonces vamos a encontrar mucha osteoporosis, porque en la boca, en los huesos también podemos ver la osteoporosis, osteonecrosis, que es cuando el hueso se muere, se daña y se muere, y vamos a ver una inmunosupresión y una disminución de la inflamación, lo que significa que, por ejemplo, pacientes con lupus que tengan cargas muy altas de prednisolona o de flaczacort o de cualquier corticosteroide, pues no es recomendable hacer ortodoncias hasta que no bajen los medicamentos, porque vamos a tener mucha afectación de la inflamación, y cuando la inflamación se altera, no se van a dar los movimientos dentales como se deben, entonces podemos sufrir reabsorciones dentales. Eso es muy importante que lo sepamos, porque a veces todos queremos hacernos ortodoncia, pero a veces no es tan recomendable. Con el micofenolato, entonces, que está indicado para pacientes con lupus y pacientes que han tenido trasplantes de riñón o que sufren vasculitis muy severas, entonces vamos a tener pues ciertas alteraciones, no muchas en boca, pero sí se pueden presentar pues sangrados orales, pero no es como lo más frecuente. Con la azatriopina o con otros inmunosupresores, podemos encontrar erupciones cutáneas, como rash, pues como si nos diera una alergia. Podemos encontrar vómitos, anorexia, que también eso nos va a generar ciertas manifestaciones orales. Personas con vómitos severos o con anorexia o gastritis muy marcadas van a presentar desgastes en los dientes, sobre todo en la parte de atrás, y eso es pues una cosa muy marcada y genera mucha sensibilidad. Y también vamos a presentar mucho dolor articular, entonces también se nos va a ver afectada la articulación temporomandibular. Con los antimaláricos también, uno de los efectos más comunes son las náuseas y los vómitos, erupciones cutáneas y lesiones maculares en la piel. O sea, las lesiones maculares son esas lesiones que son como cambios de color o manchas en la piel. No sé, creo que está pasando como lenta las diapositivas, pero yo voy a ir avanzando porque ya se nos está acabando pues como el tiempo, ¿cierto? Con las quimioterapias, uno de los más conocidos es el rituximab o el, se me va el nombre. Bueno, se me fue el nombre. El rituximab es uno de los más conocidos que están indicados en nefritis lúpica, y eso nos van a generar edema, que pues es inflamación. El edema, una inflamación generalizada que se puede dar en todas las partes del cuerpo, infecciones recurrentes y úlceras. Esas infecciones recurrentes, pues recordemos que la boca es el lugar con muchas bacterias, es un lugar muy contaminado, entonces nos pueden dar muchos tipos de lesiones. Los efectos secundarios del calcio, pues casi todos son gástricos, entonces pues realmente en boca no vamos a encontrar muchos, a menos de que sea tan fuerte el problema gástrico, pues que nos genere vómitos o gastritis muy severas, y ahí sí vamos a encontrar lesiones en dientes, sobre todo en los dientes y en la mucosa de esta zona de atrás. Bueno, algunos de los pacientes que tienen pues que tienen tratamientos muy severos y que ya presentan osteoporosis, son tratados con alendronatos o medicamentos muy fuertes. Estas personas, o sea, siempre pregúntenle a sus médicos qué es lo que les está mandando, cuál es el tipo de medicamento, porque cuando les mandan bifosfonatos, que son el alendronato sódico, risedronato, ácido celodrónico, esos son algunos, deben ser muy conscientes de que ustedes no pueden realizarse ningún tipo de cirugía oral durante el tratamiento. Tiene que ser antes de empezar el tratamiento, es decir,
antes de ese tipo de tratamiento siempre ir al odontólogo, pero durante el tratamiento con estos medicamentos no, porque se presentan ese tipo de osteonecrosis. ¿Eso qué significa? Que el hueso, ustedes ven, el hueso tiene como unos huequitos, lo podemos ver en la imagen del lado derecho, son unos huequitos por donde pasan vasos sanguíneos y donde entra sangre al hueso. El hueso necesita también tener cierto riego de sangre. En el paciente con bifosfonatos, esos huequitos se cierran, entonces deja de llegar sangre al hueso, y lo que pasa es que cuando hacemos cualquier tipo de cirugía, el hueso no tiene forma de cicatrizar, se necrosa, significa que se pudre, pues por decirlo en palabras coloquiales, y me perdonan pues el término, entonces se necrosa y se muere. Entonces se dan ese tipo de lesiones que vemos al lado derecho. ¿Y qué pasa? Toca cortar el hueso y el hueso que se pierde, entonces para el paciente es un trauma muy grande. Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos. Pacientes que vayan a recibir tratamientos con bifosfonatos o con quimioterapias, lo más recomendable es que antes de empezar tengan una consulta odontológica para tratar de disminuir todas las posibilidades de infección en boca. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con los cuidados orales. En las enfermedades autoinmunes vemos mucha sequedad en boca. Casi todas las enfermedades autoinmunes generan mucha sequedad de las mucosas, entonces se recomienda mucho usar sustitutos de saliva, salivas artificiales, que permitan lubricar pues como los tejidos, porque sabemos que una boca seca también es una boca más propensa a infecciones y más propensa a lesiones. Entonces debemos ser muy cuidadosos de que si tenemos la boca muy seca, entonces podemos utilizar estos sustitutos de saliva o utilizar cialogogos. ¿Qué es un cialogogo? Es como embobar a la boca, ¿cierto? Un chicle, preferiblemente sin azúcar, un Trident, por ejemplo. Utilizar el Trident y masticar, porque el estar masticando pues ayuda a generar más saliva. Tenemos los cicatrizantes o los antiinflamatorios que nos ayudan mucho para cuando tenemos las encías inflamadas. Esto es una cosa pues muy fácil de usar, son enjuagues bucales, fáciles de conseguir. Entonces también pacientes que tengan pues como mucha inflamación en las encías los pueden conseguir. Igual, siempre pregúntenle a su odontólogo, ¿cierto? También debemos entender que el cepillado es una cosa fundamental y el uso de la seda dental para poder mantener nuestra salud oral. Entonces debemos ser muy constantes, cepillarnos de 2 a 3 veces en el día, siempre antes de dormir, para mantener los niveles de infección bajitos y no tengamos pues problemas en nuestra boca. Una recomendación, lo ideal es ir al odontólogo mínimamente cada 6 meses, pero en pacientes que tengan condiciones sistémicas, por lo menos debemos ir cada 3 meses para hacernos una limpieza, para evaluar cómo tenemos el estado de nuestras mucosas. Así como vamos a nuestro reumatólogo periódicamente, la revisión con el odontólogo también debe ser así y nos vamos a evitar muchas cosas, ¿cierto? Entonces ahora, en estos 10 minuticos que nos quedan, vamos a mirarlo cómo está la odontología ahora pues en tiempos de COVID. Sabemos que el COVID es una infección viral que tiene unos síntomas parecidos a la gripa, pero en algunos casos pueden ser más graves y generar complicaciones como neumonía. Se declaró como pandemia pues porque se vio una afectación a nivel global, a nivel de todo el planeta, de todo el mundo, entonces podemos decir que se convierte en una pandemia y realmente la gravedad del COVID-19 no es tanto por la sintomatología, sino por la facilidad de contagio, porque se transmite por gotas, significa que cuando hablo, esas goticas pueden transmitirlo, los aerosoles o contacto directo con alguien con el virus. Tiene un periodo de incubación de 5 a 6 días más o menos, pero los síntomas se pueden demorar hasta 14 días en ser visibles. Entonces debemos, pues realmente, las medidas que se están tomando de cuarentena es lo mejor que podemos hacer. La población que está en más alto riesgo son los mayores de 60 años, pero se ha visto que la población más afectada son jóvenes o adultos jóvenes entre 25 y 30 años. También se ve que las manifestaciones más graves, como
mortal del virus se están dando en personas con condiciones sistémicas como diabetes o problemas de corazón, hipertensos, problemas pues o personas que hayan tenido cambios de válvulas. Estas son las personas que se han visto más afectadas realmente. No se ha comprobado que nosotros, por ser pacientes de lupus, tengamos pues mayor afectación con el COVID, pero sí debemos ser muy cuidadosos. También el profesional con más alto riesgo de contagio es el odontólogo. En un estudio que hizo, un artículo que publicó la revista New York Times, se hizo un listado y el que encabezaba pues la lista es el odontólogo porque está en contacto directo con saliva y por saliva se transmiten casi todos los virus. Entonces, pues para la odontología en este momento ha sido un golpe muy duro, pero pues están tomando medidas no solo para nosotros, porque no es solo cuidarnos nosotros, sino cuidar a los pacientes. Entonces están tomando muchas medidas. ¿Cómo nos podemos cuidar? El distanciamiento social, ya sabemos que mínimo 1 metro de distancia, evitar si estamos en la calle tocarnos la cara, sobre todo cuando estamos con el tapabocas. Lo ideal es que nos pongamos el tapabocas en casa, nos lo pongamos bien y no lo toquemos más durante el día o mientras estamos en calle. ¿Por qué? Porque el estar tocándolo es generar un riesgo de que yo estoy llevando el virus a mi cara, entonces es tratar de evitar, ¿cierto? Limpiar todas las superficies, el lavado de manos es fundamental. El virus simplemente con agua y jabón se destruye, entonces lavarnos muy bien las manos, lavarnos hasta la media mano, o sea, no solamente lavarnos pues como los dedos y ya, sino que lavarnos todas las manos, porque muchas veces hacemos esto o nos tocamos la cara con el antebrazo, entonces pues es ideal. Para ustedes como pacientes también se está haciendo un protocolo porque es importante que ustedes también sepan cómo se va a manejar de ahora en adelante la odontología, porque esto no va a ser algo de 1 mes ni de 3 meses, esto va a ser para largo, porque el coronavirus, el COVID-19, va a quedar latente, o sea, va a seguir existiendo, no va a ser algo que simplemente pasa la pandemia y no vuelve a existir, sino que queda latente, entonces va a ser de mucho cuidado para todos. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? Primero se van a hacer unos triajes telefónicos. La idea es que el odontólogo llame a sus pacientes, pregunte si de verdad la necesidad de ir a la consulta es urgente. Si no, si es urgente, entonces se hace como se programa la consulta, ¿cierto? Todo debe ser programado, no es como de que el paciente llegó y lo atendemos, no. Primero se hace el proceso telefónico, se evalúa la necesidad, si el paciente ha estado en contacto o no con alguien con coronavirus, entonces si ha estado en contacto, por más urgente que sea la situación, se va a tratar de hacer seguimiento solo telefónico y con medicación. Si el paciente no ha estado en contacto, no ha presentado síntomas, va a consulta, se le van a tomar las medidas, la temperatura, se le van a exigir un lavado de manos o pues una desinfección al ingresar al consultorio y se van a hacer solamente procedimientos que sean urgentes. ¿Por qué? Porque debemos evitar los aerosoles y sabemos que en odontología la pieza que todos odiamos o que todos odian, porque yo no, esa piecita genera mucha agua, muchos aerosoles. Entonces, ¿qué casos son urgentes? Cuando hay un dolor intenso, cuando hay supuración, es decir, cuando vemos materia, cuando vemos pus en alguna zona de la boca, cuando vemos una hemorragia que no cesa, es decir, si hay una hemorragia y con una gasita que pongamos 10 minutos, la hemorragia para, entonces perfecto, no pasa nada. Pero si la hemorragia no para, entonces debemos ir a pues, pedir una atención urgente. Cuando hay fracturas dentales, cuando hay un trauma dental, es decir, cuando hay un golpe y pasa que pues, se movió el diente, se cayó, cualquiera de esas cosas, cuando hay úlceras que duelan, cuando hay signos de infección, que los signos de infección son que el tejido esté inflamado, que esté rojo y que se vea como sangrante, como si fuera a sangrar. Cuando hay inflamación, entonces, bueno, esos van a ser como los factores por los cuales vamos a atender, por lo menos durante esta cuarentena, y se irán ampliando pues otros tratamientos. Lo ideal es que ustedes o nosotros como pacientes de lupus seamos los primeros pacientes de la consulta, es decir,
como tenemos el mayor riesgo por estar inmunosuprimidos, entonces que seamos los primeros pacientes que vaya a atender el odontólogo. Eso nos va a garantizar que todo esté desinfectado, que no haya una contaminación cruzada porque vamos a ser los primeros del día. Entonces eso es fundamental, pues tratar de pedir la cita lo más temprano posible y no solo ahora, eso es ideal que lo hagamos pues siempre. Entonces, bueno, esta charla fue en el marco de mayo, que es el mes de concientización del lupus, y recordemos que todos somos Gales porque el lupus cambió mi vida. Si hay alguna pregunta, pues tenemos unos minuticos para responderlas y ojalá pues les haya gustado, les haya quedado muy claro. Y cualquier cosa, pues saben que la fundación está súper disponible para todos ustedes. Ustedes son nuestra razón de ser, o sea, nosotros como fundación no existiríamos si no fuera porque ustedes están ahí. Entonces, todo esto es para ustedes, para que lo compartamos y para que tengamos mejor calidad de vida. Eso es lo que buscamos como fundación. Bueno, por aquí vi algo que cierto, Liliana Sanz nos dice que bajar la carga microbiana con enjuagues. Bueno, los enjuagues idealmente sin alcohol, porque el alcohol quema. Entonces no usen enjuagues con alcohol. También se puede utilizar agua oxigenada, pero muy poquita y diluida en agua. Entonces idealmente, pues si no saben de pronto la preparación, no lo hagan. Entonces, pues idealmente el enjuague sin alcohol y también pueden usar bicarbonato en agüita tibia. Eso es muy bueno también. Hay geles, como dice Liliana también, para las aftas, son muy buenos, por ejemplo el Casit, pues, o sea, pueden usar cualquiera el que les guste. Yo recomiendo mucho a mis pacientes el de Farpac, el de Casit, porque realmente he visto muy buenos resultados en los pacientes con lupus con este gel. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario, Nati, que ha estado pendiente. No, todo muy bien, Isa, muchísimas gracias. Invitarlos a que aprovechen estos espacios, seguimos con muchas más actividades durante este mes, entonces la invitación es que participemos y que compartamos también. Sí, lo que dice Nati es verdad, este mes vamos a tener muchas actividades, entonces la idea es que estén súper pendientes. Todo esto lo hacemos con mucho cariño, de verdad. Las niñas de la Junta, Karen, que ustedes pues saben quién es ella, ella se mueve mucho por todo, pues por todos nosotros, entonces lo que queremos es que como fundación pues esto lo podamos seguir realizando y depende de todos nosotros, de la respuesta que demos, ¿cierto? Por aquí vi otro comentario, es la última preguntita o el último comentario que va a mirar. De todas formas estoy pendiente de las dudas y si algo se las voy solucionando después por Facebook. Que si es normal que sangren las encías. Bueno, las encías normalmente a personas con lupus sí nos sangran bastante, pero también hay que ser conscientes de que debemos saber escoger los cepillos de dientes. Entonces aquí la recomendación es siempre cepillos de dientes de cerdas suaves. Es que yo siento que eso no me cepilla, eso es mentira. Los cepillos de cerdas suaves son los mejores cepillos y está comprobado, porque lo que hace es que al cepillar y tocar suavemente la encía, la estimula y la protege. En cambio, un cepillo de cerdas duras lo que hace es como si a usted le van a pegar, ¿usted qué hace? Usted se quita o pues se previene y se quita. Entonces, es lo mismo, la encía que hace, si a mí me están lastimando, yo me voy quitando y vamos perdiendo la encía. Entonces, cerdas suaves para tratar de evitar también ese sangrado. Bueno, yo creo, pues traté como de abarcar todo el tema. Si tienen alguna duda, ustedes saben que por las líneas de la fundación les contestamos. Por acá si tienen alguna duda la van dejando pues en el video y tratamos de leerlas y contestarlas. Espero que les haya gustado mucho. Gracias a Nati pues por acompañarme hoy, por brindarnos pues este espacio y bueno, les deseo Con a todas mucho muy feliz gusto. noche. Chao a Que tengan todos. una muy feliz noche. Gracias, Isa. Chao. Chao. Con todo el gusto. Recuerden que seguimos entonces conectados con las otras actividades que tenemos como fundación y
Todos somos Gales, no se les olvide. Que tengan una feliz noche. Chao.